que ocurrir esta pandemia terrible para que hoy la Organización Mundial de la Salud hable de la salud mental como una prioridad global. Muy bien. Hay algunos problemitas técnicos para mover las láminas, pero ya lo vamos a resolver. Muy bien. Una recomendación que he compartido en mis redes sociales desde que inició la pandemia es que utilicemos fuentes seguras de información. Yo, por ejemplo, hoy en esta lámina que ustedes están observando, hay 3 fuentes seguras de información. Por supuesto, la fuente de la Organización Mundial de la Salud, a la cual usted y yo podemos acceder a través del teléfono que andamos ahí cargando como que fuera parte de nuestra anatomía. Puede acceder a la página del CDC de Atlanta, que es un organismo mundial que se dedica a monitorear problemas como el que estamos viviendo actualmente. Puede de forma inmediata, no traje mi teléfono, lo olvidé, acceder en tiempo real, ahora mismo, a la página de la Universidad Johns Hopkins. Yo esto lo hice a la 1 de la tarde, hace una hora, donde hablaba de 34 millones de casos en el mundo, ahora 34 y un poco más a estas alturas, y hemos superado el 1.000.000 de fallecidos en 188 países. Y algo más, a los que somos estudiantes de por vida. Mire, usted puede acceder a las revistas científicas. Por favor, que el doctor Facebook y la doctora Google deben dejar de ser sus fuentes de información. Esa página que usted mira, Science Direct, están publicados con derechos en países como el nuestro de los artículos científicos que se están publicando hasta el día de hoy. Mire, hay 1.379 artículos científicos sobre esta pandemia. El último que usted puede ver que es prácticamente de este tiempo, ahora mismo, el mes de septiembre, octubre del año 2020. Muy bien. Para organizar las cosas como académicos que somos, hemos organizado esta presentación en 4 grandes tópicos. En primer lugar, haremos un breve análisis del contexto, breve. Luego hablaremos de cuáles han sido los paradigmas en salud mental que están en nuestra mente, en la mente de ustedes, y que condicionan la práctica en salud mental que estamos haciendo en todo el planeta. Luego hablaremos del impacto de la pandemia y finalmente concluiremos con una propuesta de los nuevos paradigmas en salud mental y al final, con sus preguntas, haremos las conclusiones a este tema. ¿Qué es un paradigma? Para algunos es una palabra muy conocida, para otros podría ser una palabra nueva. Estoy pensando que me estoy comunicando con un amplio sector de la población de este país, no solamente de la comunidad universitaria. Esa foto que ustedes ven a la izquierda de mi pantalla, pues se trata del doctor Alberto Einstein, cuando estaba muy joven. Una de las mentes más brillantes del siglo XX, y Alberto Einstein nos dijo, entre tantas cosas, hay que conceptualizar muy bien las cosas. De lo que hablamos en la ciencia, en la academia, en la calle, en la familia, debemos tener conceptos claros. Entonces, aclaremos qué es un paradigma. Bueno, un paradigma no es más que un modelo mental, es decir, un conjunto de ideas, un conjunto de pensamientos que por consenso adopta una comunidad determinada. Ustedes ven ahí en la parte inferior una serie de relojes. Bueno, hubo un paradigma durante mucho tiempo del reloj de arena que fue transitando al reloj suizo automático, al reloj digital japonés, hasta el reloj inteligente que tenemos ahora. Esto es un paradigma que tardó siglos en cambiarse, porque a veces nos aferramos a viejos paradigmas, lo cual limita el avance de la ciencia. Y a los más jóvenes sabrán lo que está a la derecha, es un algoritmo. Sí, ese algoritmo es lo que usted le permite compartir una fotografía en Facebook
hacer sexting con su novia, enviar la última foto al Instagram, estar jugando con TikTok, la nueva red social de los adolescentes y algunos mayorcitos en el mundo. Así que un paradigma es eso. Existen paradigmas sobre el amor, sobre la familia, sobre la vida, sobre el modelo de educación, sobre todas las cosas que hacemos los seres humanos. Existen paradigmas. Estemos conscientes o no estemos conscientes de ello. Ok. Comencemos entonces con el contexto global. Ahí pueden ver ustedes 6 fotografías de este pequeño virus que en diciembre del 2019, pues solamente algunos científicos sabían de su existencia y que estaba en un laboratorio de bioseguridad nivel 3 en alguna parte del mundo. Hoy mismo estamos asumiendo que estaba en Wuhan, en una provincia china. Ya tendremos tiempo para poder tener la evidencia y saber que ciertamente estaba ahí. Pues bien, ese pequeño virus, esta pandemia que llevamos ya 8 meses en el planeta, debemos contextualizarla. Es más, ningún tema de relevancia podemos abordarlo per se. Antes debemos contextualizarlo. ¿Y qué significa contextualizarlo? Bueno, ver qué había por detrás en el mundo antes del surgimiento de esta pandemia. ¿Qué observan ahí? Eso es diciembre de 2019. ¿Qué hacíamos los seres humanos en ese tiempo? Pues estábamos preparando la Navidad occidental o la Navidad oriental. Y en las megaciudades, los seres humanos, pues con toda la conducta hedonista y con todo el desarrollo tecnológico del siglo XXI, pues estábamos fascinados. Millones de personas en las calles, tanto en las megaciudades como las que vemos en esta lámina, como en las ciudades de nuestros países de América Latina, pues disfrutando y preparando pues con alegría, como debe ser, la Navidad del 2019. ¿Y qué ha pasado en estos 20 años? Miren, surgió un pequeño aparato del cual antes no teníamos noticia, que se llama el teléfono móvil, el teléfono inteligente. Y desde mi nieta, que está en preescolar, hasta quien le habla, que es un adulto mayor, todas las generaciones estábamos fascinados y seguimos estando fascinados por ese pequeño dispositivo electrónico que está cambiando en nuestras vidas. Este es un paradigma, el paradigma de los estados digitales. Y surgieron, aún no tienen mayoría de edad, déjenme decirle a usted, las redes sociales, conocidas ahora como los nuevos estados digitales. Sí, son estados. Mire, saben que estamos conectados en este momento, saben qué es lo que yo pienso, qué es lo que yo siento, porque tienen archivado todo lo que yo he publicado, comentado en mis redes sociales desde que existieron hasta el día de hoy. Entonces, aunque yo borré mis mensajes, están ahí codificados. Entonces, imagínese usted, 7.000 millones de personas, 10.000 millones de equipos electrónicos. Mire, hay trillones de bits de información almacenados ahí. Tienen más poder que los Estados Unidos y que China juntos. Estos nuevos estados digitales, porque saben qué es lo que pensamos, qué es lo que decimos, qué es lo que sentimos, y están preparadas ya las campañas de marketing de lo que vamos a consumir, de lo que vamos a desarrollar los seres humanos, porque saben nuestra conducta, sobre todo en esta pandemia. Y de repente, esas megaciudades, esas redes sociales maravillosas, ese teléfono que me permite ver con Singapur, con mi novia que está en Taipei, nos hemos olvidado de los grandes problemas de la humanidad. Mire usted sabe que vivimos en un planeta profundamente inequitativo. Usted lo sabe. Usted sabe que hay un 10% de personas que tienen acceso al 90% de los recursos de todo el planeta. Usted sabe eso. Sí, quizás lo sabía, pero claro, con todo este desborde digital maravilloso y con esta pandemia, quizás lo hemos olvidado. Mire, un dato relevante, no son míos, son del Foro Económico Mundial. Nada de esto es mi opinión personal. Son las evidencias que publica la comunidad científica, un paradigma. Mire, hay 60 personas
que tienen más dinero que los 7.000 millones de personas juntas. Sí, así como me escucha, 60 personas. ¿Qué cree usted que genera eso? Una profunda inequidad, una profunda exclusión social, donde un 10% de personas o un número tan reducido como 60 tienen los recursos que podrían resolver de plano todos los problemas del planeta, incluyendo esta pandemia del coronavirus. Y de repente también, salvo honrosas excepciones, nos hemos olvidado que hay un 20% de personas en el planeta, 20%, ¿sabe qué? No tienen una botella de agua en sus manos. Yo tampoco la tengo. Pero hablo de agua en mi casa para tomar, agua segura. 20% de personas no la tienen. Usted sabe que hay 20% de personas que no tienen dónde disponer sus desechos líquidos y sólidos. Usted lo sabe. Sí, quizá lo viste en algún documental, pero de repente, como lo tenemos nosotros, nos hemos olvidado del resto del planeta. ¿Y qué pasa cuando una familia no tiene agua segura, no tiene dónde depositar sus desechos líquidos y sólidos? ¿Sabe qué pasa? Hay una red de contaminación, no solamente de enfermedades físicas como esta del COVID-19, cualquier tipo de enfermedad. Mire, llevamos no sé cuántos minutos hablando. Cada 20 segundos muere una persona de hambre en este planeta. Sí, sí, de hambre. En el siglo XXI. Mire, este auditorio usted no lo está viendo en aire acondicionado, oficinas, personas, equipos. Y mientras ocurre esta maravilla, que es muy pequeña comparada con las que tienen en las grandes potencias, hay personas que están sin alimento. Nos olvidamos de la violencia sexual. Mire, en este país estamos aún conmocionados, pero pasa el tiempo, deja de ser titular en el periódico y nos olvidamos del abuso contra los niños y contra las niñas, nos olvidamos de los femicidios, nos olvidamos de la violencia doméstica, nos olvidamos del embarazo de un adolescente. Mire, ¿cómo es posible que en pleno siglo XXI haya niñas embarazadas a los 16 años y no por un abuso sexual, sencillamente por un falso paradigma que les hace pensar que al embarazarse adquiere un estatus distinto como seres humanos, huyendo de la crueldad de sus familias? Muchas veces esa es la causa del embarazo temprano. Pero bueno, de estos problemas nos hemos olvidado. ¿Quién recuerda el calentamiento global? ¿Qué titular hoy mismo en las grandes cadenas que tienen intereses determinados está hablando del calentamiento global? Pues mire, muy pocas. Los incendios en California, pues en recientes días, pero mire, 20 millones de personas están padeciendo problemas muy serios debido a estos efectos dramáticos del calentamiento global. Mire, a veces sentimos el calor, pero mire, va a afectar las lluvias, va a afectar la forestación, va a crear inundaciones, va a crear problemas de incremento de enfermedades transmisibles por vectores, va a crear huracanes, va a aumentar el tamaño de las olas del mar, va a haber menos disponibilidad de agua. Este país al menos es una potencia en agua, este país en el cual vivimos actualmente. El nivel del mar va a aumentar, es decir, las especies han desaparecido, los alimentos se van a encarecer. Nuestros hijos o nietos en el 2050, si graban esta ponencia, van a recordar estos temas. Pero actualmente el mundo globalizado y feliz con su teléfono iPhone 25 o Samsung 19 no piensa en estos problemas. ¿Y qué decir del sistema de salud y de la salud mental? Nada, hay hospitales privados que parecen hoteles, hay empresas médicas profesionales que dan el servicio que les da la gana, hay un sistema de salud pública que se sostiene con los recursos que brindamos los ciudadanos. Y si usted revisa el planeta, no este país únicamente, para hacer un análisis más científico, más profesional, usted verá que hay sistemas puramente privados, como el de Estados Unidos, por ejemplo. 50 millones de personas sin acceso a seguro médico. Sí, es el país con más fallecidos y con más casos en el mundo actualmente, la primera potencia mundial. ¿Y usted por qué cree que es eso? ¿Cree que es por algo casual? No, tiene que ver con un sistema de salud que no está diseñado para estos problemas. Está diseñado para vender seguros privados a las personas. Hay países con seguros públicos, como Inglaterra o Cuba u Holanda, donde las personas tienen un derecho a la salud.
y hay países con seguros mixtos. Pero el tema de los sistemas de salud es un tema crucial durante y después de esta pandemia. ¿Por qué? ¿Qué ha pasado? Los seguros de salud en el mundo, todos han fracasado, salvo pequeñas excepciones. Y eso no puede seguir así una vez que la pandemia haya terminado. Muy bien, vamos entonces a la segunda parte. Los paradigmas. Ya hablamos un poquito de qué es un paradigma. Ahí tenemos a un niño en la escuela. Recuerda aquel viejo lema, no sé si lo recuerda, en la escuela primaria. Siéntese, cállese y copie. Mire, aún hay niños en la escuela que van a recibir una clase. Mire, aún hay niños que son alumnos, o sea, sin luz. Y hay un maestro que les ilumina la mente. Mire, esos modelos educativos no pueden seguir existiendo en un planeta después de esta pandemia. Vaya usted a Japón, a Holanda, revise los currículum. ¿Qué hacen los niños en preescolar y en primaria? Están aprendiendo a pensar. Están aprendiendo a resolver problemas. Se dan cuenta que en la vida siempre habrán problemas. Y su respuesta no va a ser llorar, lamentarse, sino que resolverlo, tener capacidad de afrontamiento. Por eso es que la salud mental en este año por fin se está planteando en la teoría como un eje transversal. Porque no podemos seguir con estos paradigmas anteriores. Bueno, yo voy a contar una historia de un vigilante ahora que entré al UNAM, pero no la voy a decir porque tiene que ver con el sexismo, con las diferencias entre hombres y mujeres. Viejos paradigmas que hemos tenido por mucho tiempo, pero hay que hacer ajustes y cambios si usted y yo queremos. Si no, las cosas seguirán igual. ¿Cuál es el paradigma vigente en salud mental hoy en día? Eso no es para mí, eso es para los locos. Sí, yo tengo una consulta, veo pacientes todos los días desde hace más de 20 años en salud mental y antes como médico en otras áreas de la salud. Eso es para locos. Y las películas de Hollywood, las series de televisión, refuerzan este modelo. Entonces, de repente, pensamos que salud mental, eso no es para mí. Yo estoy bien. Soy alcohólico, pero estoy bien. Soy pedófilo, pero estoy bien. Soy drogadicto, pero estoy bien. Salud mental es para Hannibal Lecter, para Jack Nicholson en El Resplandor, los que están en el hospital psicosocial. No nos damos cuenta que eso no es salud mental, ese es el falso paradigma que hemos aprendido, infelizmente, eso es lo que la cultura nos ha enseñado, y por eso es que si usted revisa el presupuesto, menos del 1%, escuche bien, se destina a la salud mental. ¿Cómo es posible? ¿Cómo queremos mejorar nuestra calidad de vida, ser personas productivas, felices, emprendedoras, resilientes, con capacidad de afrontamiento? Si no invertimos en salud mental, ese es el lema de este año, que los gobiernos del mundo dediquemos los recursos para invertir en salud mental. Así que este es el primer paradigma, equivocado, por cierto, pero que hemos aprendido por los hospitales psicosociales, por la ausencia de centros de atención psicosocial y por la cultura que nos ha enseñado de forma equivocada y sin malas intenciones. Todo esto no tiene una mala intención, no es algo premeditado. La cultura es la cultura que cada país tiene. ¿Qué cosa es salud mental? Bueno, ahí está una definición que no voy a leer, pero básicamente tiene que ver con el poder funcionar adecuadamente, con el poder adaptarme a los cambios que tiene la vida. La vida tiene transiciones. Yo un tiempo fui un niño, luego un adolescente, un adulto, ahora soy un anciano, un adulto mayor, como nos querramos llamar. Son términos. Tengo que transitar en cada etapa de la vida y tengo que ser productivo y afrontar las ventajas y las desventajas de cada etapa. Eso es salud mental. Autoestima, mire, en esta pandemia, miles de videos de autoestima. Veremos si después de la pandemia empezamos a valorarnos. Yo no dependo de un hombre y de una mujer para sentirme feliz. Yo dependo de que yo soy una persona feliz. Autoestima es darme valor. No vivir en función de lo que piensan los demás, pero bueno, ese es el concepto. Veremos si la pandemia nos ayuda a cambiar. Se habla de afrontamiento. La vida está llena de problemas. ¿Quién dijo que la vida era sencilla? ¿Por qué los padres ahora decimos que mi hijo tenga lo que yo no tuve? ¿Quién nos ha enseñado eso? Ese es el falso paradigma. Yo le doy gracias a Dios, mire que desde niño me tocó resolver problemas y afrontarlos.
de manera equivocada, de manera correcta. Y aquí estoy. Tengo 63 años y le doy gracias a Dios de ser un tipo autónomo, independiente y productivo a mi edad. Y no porque tuve buena fortuna, pues padres maravillosos, una sociedad maravillosa. No, aprendí a afrontar. Pero este paradigma no hay que aprenderlo en los problemas. Tiene que ser un eje transversal desde el preescolar, desde el barrio, desde la familia, desde las políticas públicas que tiene cada país o que debería tener cada país. Y la resiliencia. Mira, al comienzo las influencers que salen en poca ropa ahí en las redes sociales decían resiliencia. Porque escucharon la palabra, empezaron a ponerla sin saber siquiera cómo se escribía y mucho menos qué significaba y cómo se aprende. ¿Sabe usted dónde aprendemos a ser resilientes? En la casa, con papá y mamá. Usted conoce a Tony Meléndez, el nicaragüense que nació sin brazos. ¿Sabe quién lo ayudó a ser resiliente? Su mamá. Usted puede, Tony. Usted puede, usted puede. Entonces, ese niño, que ahora es un hombre al cual yo quiero mucho, es un amigo personal, yo lo abrazo, aunque él no me agradece a mí cuando viene a Nicaragua, porque él aprendió a ser un hombre resiliente, una celebridad mundial. Nació sin brazos, tiene esposa, tiene hijos, maneja un automóvil, pinta, escribe, sin brazos. Y usted y yo, que tenemos, bueno, casi todo en buen estado, porque la resiliencia se adquiere en la familia. Hay una palabra muy linda que yo aprendí de los españoles, que se llama parentalidad positiva, y que algunos psicólogos de esta universidad me han compartido artículos. Mire, ojalá. Aquí empieza todo. Toda esta triste historia o feliz historia de la humanidad, con o sin pandemia, comienza en una familia. Usted nació del amor de un hombre y una mujer. De 10 segundos o de 1 hora. Ahí nací yo, de Alfonso y Telma, mi mamá y mi papá. Y de ellos depende poder ayudarnos a tener una vida diferente. Sentir yo, como René, la mano segura de mi padre y la mano amorosa de mi madre. Y un niño que tiene seguridad, amor, se siente protegido, no con un iPad, no con un iPhone, no con lo que sea que ahora damos a los hijos. Ese niño, yo le aseguro a usted, no, y esta no es mi opinión, hay evidencia de niños que crecen con parentalidad positiva y niños que son ahí o sobreprotegidos o que están ahí en manos de un dispositivo electrónico en una casa con mucho dinero, pero que carecen de afecto y amor. Llegan a la consulta a los 30 años vacíos, con drogas, con alcohol, con adicciones al sexo. ¿Por qué? Porque en la vida tuvieron todo menos una parentalidad positiva. Y aquí hay otra lámina en la cual pues, nos ayudan a recordar que la vida no es un momento. Hay una etapa prenatal y ese niño que está en el vientre materno sabe si es querido, sabe si es deseado. Ese niño que recibe el pecho materno sabe si lo hace la madre por obligación o si lo hace con amor. Ese niño va al preescolar después con una mujer desconocida que es su maestra, que le paga un dinero para que lo cuide. Y hay un apego y una ruptura, una transición difícil para el niño. ¿Y de quién depende que esas transiciones sean o no complejas? Pues básicamente de la familia. Y luego el niño empieza ahora a ser un niño escolar. Ahora se habla del bullying. Antes yo, pues esa palabra no existía. Si ahora recuerdo, sufrí bullying de todo tipo, por mi pobreza, por mi forma física, por mi piel. Bueno, pero ¿cuál es la tarea de nosotros? No quejarnos del bullying, afrontarlo, tener herramientas para que aunque usted sea chaparrito, gordito, flaquito, enanito, sin dinero, de eso usted no va a vivir, de eso no depende su vida. Pero ahora, pues como somos tan sensibles a estas externalidades, a estas influencias por los paradigmas, por los diagnósticos que el DSM-5 crea cada tantos años, porque por eso le pagan a los psiquiatras en Estados Unidos, entonces hemos creado pues una serie de patologías y de problemas que realmente pensamos que las tenemos. Luego vamos a la adolescencia, una edad compleja. Todo usted y yo lo sabemos. Luego vamos a la vida adulta, nos casamos, tenemos pareja, trabajamos. Yo le decía a una compañera ahorita, no se case antes de los 30 años, y de verdad se lo digo. Y luego empieza la vida adulta, donde siempre dan problemas, estrés laboral, acoso sexual, malos salarios, personas que se aprovechan de la autoridad que tienen. Ese es el mundo, aquí en Indonesia. Y llegamos un día a la vida adulta. Y aquí estamos preparándonos para el buen morir, el día que nos corresponde. Por eso es clave
en este paradigma, aprender a tomar decisiones, aprender a balancear las emociones del cerebro derecho con la racionalidad del cerebro izquierdo, aprender a ser resiliente, aprender a tener fortaleza. ¿Y esa quién me la va a dar? ¿El gimnasio? No, esa tiene que ver conmigo. Yo soy responsable de mi vida una vez que salí de la casa materna. Entonces, para concluir esta segunda parte de los paradigmas de salud mental, ¿qué es lo que hemos visto? Bueno, estrés, ansiedad, depresión, adicciones, incluso señales de nacionalismo blanco en países del primer mundo. El suicidio se ha incrementado y al estar hacinado en cuarentenas, no cuarentenas obligatorias, cuarentenas personales, estamos encerrados ahí agorafóbicos, llenos de pánico, de miedo, de temor. ¿Temor de qué? No es del virus. Es que de repente tenemos miedo, no sabemos ni de qué. De manera pues que esta pandemia, si nos podemos por 7 minutos analizar qué es lo que ha ocurrido, qué es lo que ha ocurrido en el mundo realmente. En primer lugar, las redes sociales se han disparado a niveles nunca vistos antes, debido a que esta es la pandemia más mediática de la historia. Es decir, nunca antes vimos ante una pantalla, como vemos ahora, la enfermedad, el dolor y la muerte, que han existido desde Adán y Eva hasta el día de hoy. Pero como antes no había teléfonos inteligentes, ni Smart TV, ni esas cosas, pues no, más que el médico se daba cuenta, o el que trabaja en salud, en un hospital, en un centro de salud. Entonces ahora hemos tenido en nuestros ojos día a día, 24/7, el impacto de esta pandemia. Y por supuesto, más de 34 millones de casos al día de hoy, más de 1 millón de muertos al día de hoy, 188 países, que es decir, prácticamente toda la humanidad. Por favor, ¿qué experimentamos? Bueno, miedo a la muerte, sí, porque nadie se quiere morir. Todos pensamos que somos inmortales. Mire, en la escuela de padres ese es un tema. Sí, la muerte de un ser querido o mi muerte. Pero ¿quién nos prepara para la muerte? Nadie. Entonces de repente todos pensamos que somos inmortales. Tenemos miedo a morir cuando es un hecho inevitable, el único desde el día en que nacemos. Estamos llenos de pánico. ¿Será que me va a contaminar? ¿Será que no? Sí, ¿será que no? Tenemos ira, buscamos culpables, sentimos ansiedad, sentimos depresión. Vivimos un duelo global. Posiblemente las primeras 3 etapas del duelo hemos vivido. Y déjeme decirle que esta es quizá la 9ª pandemia más dañina, letal de la historia. Mire, la epidemia de peste negra mató en la Edad Media a 200 millones de personas. La epidemia de viruela mató a 50 millones de seres humanos. La plaga de Justiniano, que fue una variante de la peste, mató a otros 50 millones de romanos. Terminó con el Imperio Romano. Mira, el SIDA ha matado a 20 millones de personas y seguimos sin usar preservativo. La gripe de Hong Kong mató a 20 millones. La gripe española, que no es de España, mató a 20 millones. Y esta pandemia llevamos 1 millón de fallecidos. Pero ¿qué pasa? Todo lo anterior que hemos dicho, que es más letal, que ha sido más dramático, no hemos estado expuestos ante ello. Entonces, claro, todos estos fenómenos, pues, los hemos visto en nuestras pupilas. Hace 2 años se publicó un libro, el libro más vendido en los últimos 5 años. Se llama De hombre a dioses. Es decir, nosotros los humanos éramos los nuevos dioses de la creación, capaces de hacer cyborg, capaces de ir al sol, de mandar sondas a cualquier parte. Y mire dónde hemos terminado los dioses. Aniquilados por un pequeño virus, llenos de un montón de cuidados, que no deben ser cuidados para esta pandemia. Esta mascarilla que ahorita me la he quitado para hacer la presentación, tengo que usarla toda la vida, porque puede ser que la persona que está a la orilla mía tenga tuberculosis y me enferme. Yo debo lavarme las manos, no por la pandemia, sino que esto es la principal medida de higiene en la salud pública. Yo debo tener distancia social de 1.5 o de 2 metros, en el banco, en el súper, en todas partes, no por la pandemia. Estas son medidas de toda la vida. Y qué paradójico es que en este siglo estemos aprendiendo a lavarnos las manos como una gran medida, cuando Hipócrates dijo que era la primera medida de salud pública hace miles de años. ¿Cómo explica usted la irracionalidad en Estados Unidos al agotar en pocas horas el papel higiénico?
por el miedo a lo desconocido, en una sociedad del primer mundo, con un PIB per cápita miles de veces mayor que los países como el nuestro. Y vea usted los cadáveres en las calles de Guayaquil y de muchas ciudades del mundo, sistemas de salud que han fracasado en su misión de proteger la salud de nosotros, los seres humanos. Mire esta pandemia, qué triste que en medio del dolor, ¿qué se esperaría en medio del dolor? Solidaridad, acompañamiento mutuo. ¿Qué es lo que ha habido? Noticias falsas, mire, creadas de manera deliberada por seres humanos como usted y yo, que mediante un programa de computadora crean miles de perfiles falsos para crear temor o crear determinada percepción en medio de la pandemia. Mire qué muestras de solidaridad. Vio el escándalo por George Floyd, ¿no? El ciudadano deportista asesinado por un policía en Estados Unidos. Mire, la supremacía blanca en medio de la pandemia. Usted ha visto el tema de la vacuna. Mire, hay 7 vacunas que están listas. Pero ¿qué es lo que ha pasado? Cada país desprestigia al otro. Cada país crea una campaña millonaria en contra del otro país. ¿Saben por qué? Porque quieren vender la vacuna para que usted y yo luego la compremos a precio al que ellos quieran en el mercado. Ya están definidos los protocolos de la venta de estos productos. Entonces, ante el dolor que se espera, como cuando hay un duelo en la familia, todos nos unimos, nos abrazamos, pero aquí no, la humanidad es un duelo y cada quien, mire, cada país cerró su frontera y no hay una acción común. La OMS, desprestigiada, mire, cada gobierno hizo lo que quiso, no hay una unidad en la acción. Si en estos temas no nos unimos, ¿qué va a unir a la humanidad? Hemos dado una enorme muestra de deshumanidad. Pero bueno, esos somos los seres humanos. Estas son las lecciones por aprender de esta pandemia. Bueno, ahora trabajamos en casa. Y muchos al inicio nos alegramos. Bueno, ahora trabajo en casa. Usted sabe las consecuencias del teletrabajo. Usted ha leído los artículos de ergonomía sobre el impacto en la salud individual y familiar cuando usted lleva el trabajo a su casa. ¿Verdad que no? Entonces, esta alegría inicial de que ya no vamos a la oficina, que trabajamos en casa, en un año, mire, o quizás antes, veremos los efectos en nuestra salud mental. Ahora hay educación en línea. Y de repente, pues ya no vamos al colegio temprano. Mire, si antes cuestionábamos la calidad educativa, usted lo sabe, yo también, y hable con sus hijos de cualquier edad, ¿qué están aprendiendo en línea? Sí, quizás la maestría, el doctorado lo podemos hacer en línea y con reserva. Pero mire, estamos creando un problema sin docentes preparados, sin capacidades técnicas para poder tener educación en línea de calidad. Y si el mundo, su principal eje debe ser la educación para tener buena salud mental, pues esta educación en línea, quizás en África, pues ha dado resultado porque no hay otro recurso más que ese, pero ya veremos el impacto en corto plazo si este modelo continúa. Y, como lo decía anteriormente, qué paradoja, sería muy triste si al terminar la pandemia la única enseñanza sea lavarnos las manos con agua y jabón, porque efectivamente el agua y el jabón mata al virus. Sí, lo mata, lo destruye. Todo lo demás es complementario, es la principal medida de salud pública. Bien, ya en la parte final, ya me hicieron señas que debo terminar para las preguntas de ustedes, vamos a hacer una propuesta de cuáles deberían ser los nuevos paradigmas en la salud mental. ¿Qué es parte de la salud? Lo primero tiene que ver con un concepto muy importante. Sentirme ciudadano, con deberes y con derechos en mi país, en el estado donde yo vivo, para poder cambiar las cosas. Las cosas no van a cambiar desde arriba. Hay que hacer un cambio cada generación. Sería bonito hablar con niños, con adolescentes, con adultos, con mayores. Creo que esta universidad lo está haciendo para saber cuál es el estado de ánimo, cómo se ha sentido, cómo ha percibido esta pandemia, qué cambios hay que hacer. Entonces, algo que tiene que ver con el concepto de ciudadanía. Segundo tema, las políticas públicas. No podemos ir con una salud mental dispersa, limitado a un hospital que es el más antiguo de Nicaragua. Por cierto, ha mejorado. Cuando llegué yo en 1973 a ese hospital, era terrible, parecían cárceles con cadenas, con electroshock. Ahora yo voy, pues, es completamente distinto, pero no debería seguir así. Es el hospital más antiguo de Nicaragua.
Deberíamos tener CAPS en todo el país, psicólogos en todas las escuelas, psiquiatras en todos los hospitales. Usted sabe que hay sin psiquiatras todavía. Y en el mundo, bueno, aquí pues un psiquiatra, en el mundo un psiquiatra cuesta $100 la consulta, $200 la hora. Son inaccesibles. Entonces, hay cosas que hay que cambiar y tiene que ver con la cultura. Muchas cosas, miren, las hacemos sin darnos cuenta porque tenemos paradigmas y arquetipos culturales erróneos que lo aprendimos de algún lado. Entonces, es necesario, urgente, pero eso depende de todo, tener nuevos paradigmas en salud. ¿Cuál debe ser el primer gran cambio? El darnos cuenta que somos seres integrales. Sí, seres bio, psicosociales y espirituales. No todo depende de la parte biológica, de lo que ustedes ven, de la persona, el fenotipo, la apariencia, no. Hay una parte social, interactuamos, nos comunicamos. Hay una parte emocional, como yo controlo mis emociones. La psicología tiene una propuesta muy linda llamada inteligencia emocional. Sí, somos seres espirituales, hay un Dios que nos ama, pero bueno, pues ateos y agnósticos y cristianos decimos una cosa y hacemos otra. Somos seres integrales. No podemos vernos nada más con la persona, con una ropa o un pantalón o una mochila y un teléfono X, y eso no es la persona, ese es el falso yo, esa es la imagen que estamos vendiendo, proyectando, pero usted sabe quién es realmente. Cada quien sabe qué es lo que hay en su interior, qué vacíos tenemos, y eso es como lo pensamos llenar. Con cocaína, con cerveza, con pornografía, pues mire, va a incurrir en más adicciones y de repente están los suicidios. Leí el deportista de 20 años que se suicidó antier. Lo tenía todo, físico, dinero, juventud. Se suicidó. ¿Se acuerda de Robin Williams, aquel famoso actor de Hollywood? Se suicidó. Es que mire, si seguimos con esta conducta, el camino nos lleva a una muerte prematura. Hay que hacer un cambio en el paradigma. El segundo gran cambio, el sistema de salud. Bueno, hay elecciones en Estados Unidos en noviembre. Lo escuché el debate ayer del Trump y Biden. Aquí habrá el próximo año. ¿Sabe que iba a fijarme en cada candidato? ¿Cuál es su propuesta en salud? ¿Quién me está ofreciendo promoción? No sé qué es demagogia, en teoría, en un lema más. Salud mental y bienestar, una prioridad global. Qué lindo se escucha. Esto hay que llevar a la práctica. Yo no espero que el Estado lo haga únicamente. Yo me tomo este lema para mi vida, para mi familia. Estoy aquí por eso ahora, porque trato de incidir en las 10 personas que estarán conectadas ahorita o las 5, no importa. Comenzaron 12 apóstoles y cambiaron al mundo, para que hagamos de la salud mental una prioridad global del individuo,
la familia, la comunidad, el Estado y el planeta. Así que el 10 de octubre veremos qué hace esta universidad, pues cada quien va a hacer algo a su manera, ¿verdad? Para que podamos pasar de lema a acciones concretas. Ahora, ojo, esto no requiere un año. ¿Sabe cuánto tiempo requiere esto? Por lo menos 15 años. Por lo tanto, no puede ser objeto de un gobierno determinado. ¿Qué pasa en nuestros países? Viene un gobierno, construye. Viene el siguiente gobierno, destruye lo anterior. Mire qué paradoja tan ridícula en un país con escasos recursos. Y esto pasa en muchos países del mundo, donde no hay políticas públicas. Este es un plan a 15 años, pero no importa el tiempo. Lo que importa es tener en un futuro inmediato una salud mental, así, salud mental, y no estar atendiendo a la enfermedad o atendiendo a los enfermos mentales. Y, por favor, la familia y la escuela deben ser grandes sujetos de cambio y dedicar esfuerzos técnicos, políticos y económicos a hacer de la escuela y de la familia agentes de cambio. ¿Sabe usted cuántos niños en este país se sientan todos los días ante un maestro? Bueno, antes de la pandemia. Tal vez ahora ante una pantalla. Mire, más de 1 millón de niños. Están ahí 4 horas, 6 horas. ¿Y qué hacemos con esos niños en esas 4 o 6 horas? Aprenden matemáticas, español, inglés, pero mire, no aprenden a vivir, no aprenden a pensar, no aprenden a resolver problemas. Yo comenzaría mi clase de preescolar, nunca he sido profesor de preescolar. ¿Por qué llueve? ¿Quién aquí me puede explicar por qué llueve? ¿Cómo el agua que está en los ríos y mares llega al cielo y cae? ¿Cómo es eso? ¿Por qué su papá toma alcohol? ¿Por qué existen borradores y lápices? ¿Por qué la televisión antes era blanco y negro, ahora colores? Hagamos preguntas a los niños. Y los niños, yo le aseguro a usted que en pocas horas tienen respuesta a ese problema. Y no porque le pregunten a Alexa o al Google, es que los niños piensan, son pequeños científicos. Pero no podemos seguir con los mismos currículums de antes. 2 más 2, 4. 4 más 4, 8. Y el profesor con una pizarra y todo el mundo callando y haciendo preguntas. Por favor, hay que cambiar, hay que aprender a pensar. Se llama eso metacognición. Hay que aprender a resolver problemas. Hay que aprender a afrontar los problemas que la vida tiene. Aquí en Holanda hay que ser hombres resilientes. Y eso no es una palabra, es una habilidad, es un desarrollo que se construye. Así como yo, que no hablaba español y aprendí a hablar porque mi mamá me enseñó a hablar español. Hay que aprender a comunicarse, tener habilidades de comunicación, aprender a controlar las emociones. Y cuando digo todo esto, yo todo esto lo sé hacer muy bien. No, que va, yo tengo muchos defectos ligados con esto. Por eso estoy aquí, porque lo he vivido y como terapeuta los atiendo. Entonces, este es el cambio, este es el nuevo paradigma en salud mental. ¿Pero de quién depende? ¿Del presidente X o Y? No, depende del padre de familia que está en el bar tomando cervezas ahorita, depende de la madre que tiene 7 hijos con 5 diferentes papás porque anda buscando el amor y por buscar el amor se llenó de embarazos y no usa un preservativo de la pareja o ella busca un método de contracepción y porque seguimos con modelos curriculares obsoletos pues, del siglo XVIII. Y termino hablando del peligro de los estados digitales. Miren, tienen una base de datos. Estos chicos Google, estos chicos Twitter, estos chicos Instagram y todos los chicos de las redes sociales, miren, saben todo acerca de usted y acerca de mi persona. Todo. Y tienen ya preparado las campañas de marketing, las campañas de venta, las campañas de fármacos. ¿Se dieron cuenta que somos gente que nos automedicamos? Sí, yo tengo una farmacia cerca de mi casa, mire, llena de gente automedicándose. Sabemos que son gente que en crisis especulamos en vez de ser solidarios. Un acetaminofén de un córdoba iba a costar 10 córdobas. Sí, así como me escucha. Y le dije a la señora, esto vale un córdoba. Si la quiere llevar bien y si no también. Mire, pobre contra pobre, el hombre lobo del hombre. Mire, la mascarilla, ahora están regalándola ahí en el mercado. Antes costaban una fortuna. Mire, si en esta crisis no aprendimos a ser solidarios, a ser humanos, ¿sabe cómo nos llamamos? Homo sapiens sapiens. Pero parece que no tiene nada que ver. Mi mascotita, que es un perro, parece ser más humano que muchas personas o que yo mismo. Entonces, este paradigma debe cambiar. Y esta red social, que es una realidad, que de aquí a 10 años va
a gobernar el mundo, ya no van a ser los estados que conocemos ahora. Estos son los nuevos estados digitales. ¿Y qué estamos haciendo? Para prepararnos a qué. Bueno, ya dado que esto es una realidad, bueno, ¿cuáles son las fuentes confiables? ¿En qué basar? No, que veo algo, lo comparto y ya, aunque sea una basura, porque no me han enseñado a pensar. Y mire, yo puedo ahorita, no traje mi teléfono, no lo olvidé, yo puedo conectarme ahorita a Harvard, a Cambridge, al Vaticano, al Kremlin. Están todos los sitios abiertos, disponibles, a cualquier revista. Ah, no, pero lo que dice Facebook y lo que me gustó, lo comparto, lo digo y ya está. Seguimos repitiendo más de lo mismo. Si esa es la lección aprendida de la pandemia, bueno, pues yo creo que las futuras pandemias ya saben ellos qué van a hacer con nosotros. Y aquí está la carta al niño Dios, que yo quisiera para mi país y para todos los países, una política nacional de salud mental, no el papel, como las leyes que son buenas pero nadie las cumple, una política que empiece desde abajo hasta arriba, un nuevo modelo educativo. No podemos seguir con este modelo educativo. A mí me da pena ver lo que hacen en Costa Rica, que es un país que está como nosotros, a la orilla, vendiendo ya bienes de tercer nivel. Y aquí seguimos con bienes primarios, exportando mano de obra y guayaba. No puede ser, estamos en el siglo XXI. Y tenemos que construir ciudadanía, ser ciudadano. Ah, este semáforo en rojo me lo tiro porque no hay policía. No es por el policía, es porque es mi vida. Y alguien me choca y me dice, me voy, este país aquí no hay leyes. Mire, a veces me da pena ser nicaragüense, pero digo, no, me voy a quedar aquí en este país hasta que muera para contribuir en lo que yo pueda a cambiar, a sentirme ciudadano, protagonista, y no en un país que la gente dice la jungla, cada quien hace lo que le da la gana, porque falta un paradigma. Ese tipo que bota basura aquí, va a Costa Rica y no la bota. Ese tipo que le pega a la mujer aquí, pasa la frontera y no la toca a la señora. ¿Y por qué? El mismo nicaragüense. Ah, ¿sabe qué? Tiene que ver con la cultura y con las políticas y el marco legal. Mira, ahorita con el tema de las niñas que están asesinando. Se habló de una propuesta radical. Ay, están las redes sociales divididas. Radicalismo, autoritarismo. Por favor, no hagamos de la vida, de la muerte y de crímenes tan terribles arma política. No da vergüenza. ¿Hasta cuándo vamos a seguir así los nicaragüenses, matándonos los unos a los otros? Por favor, aprendamos de los países que han crecido, que eran pobres como nosotros hace 30 años. ¿Sabe qué hacen ellos? Tienen elecciones, eligen a alguien y después trabajan todos en una política de Estado. No que aquí pasamos los 365 días y los 5 años o el tiempo que sea matándonos los unos a los otros. Por favor, si seguimos así, pues habrán otras pandemias y que Dios nos bendiga a todos porque nosotros no nos queremos cuidar. Y aquí están las palabras finales. Gobernabilidad, que significa acción conjunta. En mi casa, gobernabilidad de mi hogar, en mi universidad, en mi colegio, en mi país, en mi ministerio donde yo trabajo, un trabajo intersectorial. Esto no es de psicólogos y psiquiatras nada más. Aquí atendemos el daño también. Pero tiene que ver con una red, con una cadena intersectorial, educación, el trabajo, la vivienda, incluso las leyes. Una ley que se escribe bien, pero que se aplica mal, pues fomenta la impunidad y vienen los problemas de salud mental, incluyendo los crímenes y el tema de los valores. No importa que vengamos con cyborg dentro de pocos años, que vengamos con teléfonos que llegamos hasta el sol, pues, pero que haya valores, discernimiento, honestidad, capacidad de pensar, capacidad de aprender. Y eso está en manos de nosotros, los seres humanos. Aquí hay uno de mis autores favoritos, Dr. Frank, no sé si lo conocen, estuvo en un campo de concentración nazi, perdió a su mamá, perdió a su papá, perdió a su esposa y salió del campo de concentración planteándonos lo que se llama el sentido de la vida. Así que si él lo pudo hacer, usted y yo podemos salir de esta pandemia. Si perdimos un ser querido, pues mi abrazo para usted, mis oraciones. No tengo palabras ante la muerte. Si alguien está en un hospital ahorita, pues que los médicos hagan su trabajo. Pero si estamos vivos, si sobrevivimos, encontremos el sentido de la vida. Los griegos hacían dos preguntas a sus estudiantes. ¿Quién soy? Y conócete a ti mismo. Usted sabe quién es usted. Usted se conoce. Pues mire, si ya lo hizo, ya está el primer camino de la vida abierto. Sabe cuáles son sus cualidades,
sabe cuáles son sus defectos, sus luces y sus sombras. Las luces y cualidades, optimicemos. Lo otro, busquemos cómo administrarlo para ser mejores personas. Y que sus hijos crezcan, repito, seguros, independientes y felices. Así que muchas gracias por su atención. Estoy en muchas redes sociales todavía. Soy médico, pero me he dedicado a la psicología y a la salud mental muchos años. Así que estoy a sus órdenes y aquí está la regla de oro. Hoy, con o sin pandemia, haz a otros lo que te gustaría que te hicieran a ti. O viceversa, esto lo dijo Jesucristo. O como lo dijo Confucio, no haga a otros lo que no quieras que te hagan a ti. Bueno, muchas gracias. Vamos entonces a escuchar sus preguntas, por favor. Muchas gracias, doctor. Y le damos apertura a las preguntas de la audiencia, en el caso que las tengan. Buenas tardes. ¿Comentarios o críticas? O... Sí, ya está hablando alguien, ya está hablando. Diga. Sí, buenas tardes, doctor René, ¿cómo está? Mucho gusto, licenciada. Nosotros ahorita hemos venido trabajando con lo que son las comisiones de cultura de paz en los territorios, en los barrios, pero ¿qué podemos continuar haciendo? O sea, desde la perspectiva, desde la universidad, para incidir en las comisiones de los territorios de los barrios que estamos trabajando con las comisiones de paz. ¿Cómo puede incidir desde la UNAM hacia los territorios? Bueno, mire, yo recuerdo una práctica muy hermosa. Bueno, yo estudié hace muchos años, me gradué en el año 78, ¿verdad? Las personas que están aquí a la orilla mía podrían ser mis nietas. Mire, en ese tiempo la práctica de la medicina era en los barrios. No era en el aula ni en el hospital. Pasábamos, era un eje transversal, le llamábamos en ese tiempo estudio-trabajo. Bueno, yo desconozco, ¿verdad?, en detalle aquí el currículum pues, de las carreras que están ligadas con la comunidad. Pero mire, yo le puedo decir pues que creamos comunidades saludables. Recuerda que el concepto municipio saludable, comunidades saludables, barrios saludables, trabajo intersectorial, donde mire, diferencias políticas, religiosas, pues se respetaban y cada quien trabajaba para mejorar. Porque el objetivo es común, mire, lo que le pasa al rector le pasa a las personas más pobres de un barrio de Managua. Deberíamos tener entonces, claro, pero yo estoy completamente de acuerdo con usted, una universidad alejada de la comunidad, pues no cumple con la función de universidad. Y esto no sea una crítica, sino que sea una reflexión que tenemos que hacer, cómo nos estamos proyectando, acercando al ciudadano, a la persona que necesita, y cada quien en su área, ¿no? Enfermería, psicología, medicina, arquitectura, ingeniería. Yo creo que no existe una sola carrera que no tenga un vínculo directo con la comunidad. Pero claro, bueno, aquí me acompañan autoridades, pues vamos a trasladar pues, ¿no? estas ideas a las autoridades de esta universidad. Pero yo estoy de acuerdo con usted, Angélica, ¿verdad? Completamente, mire, que eso que está haciendo usted, yo la felicito, no puede quedarse con un esfuerzo local únicamente. Tiene que ser una acción intersectorial y global. Y si lo hacemos todo, y de corazón, y de buena fe, y con una actitud positiva, pues mire, el resultado no se verá mañana, como le decía, es un mediano plazo, pero verá usted que tendrá resultado. Así que traslado, ¿verdad?, su inquietud, porque no soy autoridad, pues soy un invitado hoy, pues, que me voy a ir dentro de unos minutos, pero sí me comprometo a transmitir este planteamiento un poco más elaborado todavía, porque lo entiendo perfectamente, soy partidario de eso, para las autoridades, no solamente de acá, sino del Consejo Nacional de Universidades. Muchas gracias, oye, por su Buenas tardes. por su participación. Feliz tarde. Para mí, ¿verdad? Bueno, igual. También repito como para Mel, ¿verdad? Por ejemplo, yo me quedé con la inquietud cuando hicimos las prácticas con la carrera de educación inclusiva de la UNAM en el barrio Ciudad Belén, que ahí hay tanta carencia y yo solo me soñaba que eso podría resolverse los problemas ambientales, emocionales, estructurales, psicosociales, si desde la universidad, porque a lo mejor se puede hacer la sugerencia, que en la universidad se empiecen a crear los planes de desarrollo humano de manera conjunta, como lo decía
doctor René, de todas las carreras. Entrar e intervenir un barrio. Y eso va a mejorar las condiciones emocionales, estructurales, espirituales y hasta bajar la delincuencia que tanto nos está afectando en nuestros barrios. Buenas tardes, un saludo a los dos. Muchas gracias. ¿Algún otro participante que tenga alguna pregunta, alguna sugerencia, algún comentario? Bueno, muy bien. En este caso, hemos llegado al final de este seminario virtual, para el cual, con este tema tan amplio como el que acaba de abordar el doctor Pérez, hubiésemos necesitado al menos 2 webinars para poder más o menos profundizar y enriquecerlo más. Sin embargo, le agradecemos al doctor el esfuerzo hecho, una excelente ponencia. Agradecemos también al maestro Bismar Santana, vicerrector de Asuntos Estudiantiles. A través de esta instancia se están pudiendo llevar a cabo estos webinars con énfasis en salud mental. También agradecemos a la audiencia que nos acompañó y les recordamos que cada jueves a las 2 de la tarde tenemos webinar con temas en salud mental y sobre todo en este mes de octubre, como lo dije anteriormente, en saludo al Día Mundial de la Salud Mental, todos los temas que se van a abordar, muy bonitos a propósito y muy interesantes, están relacionados, más relacionados todavía al tema. El tema del jueves de la semana que viene es la familia en tiempos del COVID, resignificando el duelo familiar desde el enfoque sistémico. Están todos invitados y pasen muy buena tarde. Muchas gracias. Bueno, paz y bien a todos. Procuren ser felices. Hasta pronto. Ok, gracias, buenas tardes.